Bienvenidos a Be Healthy con Coco Crespo, este espacio para crecer, aprender y fluir desde el corazón. Hoy vamos a conversar sobre cómo mejorar nuestra salud cerebral, cómo entrenar nuestro cerebro y todo sobre el método Neurofitness. Para ello nos acompaña Catalina Hoffman. Lleva más de 20 años estudiando el cerebro. Es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Titulada en Desarrollo Directivo del IESE. Además, es autora, escritora del libro Neurofitness, y de ese libro y de este método vamos a conversar hoy. Queremos saberlo todo sobre el cerebro, y Catalina ya está por acá. Querida Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio Be Healthy con Coco Crespo, este espacio para conectar. Muchas gracias por tu tiempo. Feliz de estar contigo. Ay, qué maravilla, Catalina. Bueno, ¿cómo va? ¿Estás en España ahora? En España, en Madrid, exactamente. Con calorcito. He de reconocerte que hemos pasado una ola de calor tremenda, entonces todo lo que sea por debajo de los 40 grados estamos felices. Creo, qué locura, tanto calor. No, Sí, hemos pasado mucho calor, pero estamos muy bien. No me quejo nada. me alegro, Catalina, y queremos saberlo todo sobre el cerebro. Pero primero cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De Muy dónde bien. es Catalina Hoffman y estos métodos tan chéveres que has... Pues mira, yo soy una auténtica apasionada de todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Con los seres humanos a todos los niveles. Y el cerebro, desde muy chiquitita, me ha llamado mucho la atención porque había cosas que no comprendía. Y como he sido siempre muy inquieta y muy curiosa, el entender cómo puede una cosa tan maravillosa como esta, que es lo que tengo en mi mano, que aquí te presento a Ana, que además hoy es su santo, hoy es Santa Ana. Así que todas las Anas que nos estén viendo y a mi Ana le vamos a felicitar. Bueno, pues esto que tienes aquí a mí siempre me ha resultado súper inquietante. Yo he estudiado muchísimo a don Santiago Ramón y Cajal, que fue un médico, premio Nobel de Medicina, que descubrió las neuronas. Tras muchas investigaciones, muy poco caso que le hicieron, porque siempre decían que cómo iban a haber células nerviosas en el cerebro, él experimentaba y experimentaba, tuvo que hacer muchísimas cosas para que le escucharan y al final demostró que sí que existían células nerviosas, que además eran como si fueran, él trajo todos los conceptos de las podas neuronales, de los árboles, esas arquitecturas. Hay unas ilustraciones maravillosas que os animo, si no las habéis visto, las busquéis, porque dibujaba las neuronas exactamente igual de cómo son hoy. Y es increíble que eso haya pasado cuando no tenían las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Con los microscopios y con todo. Entonces hubo una cosa que, de su obra que a mí me impactó enormemente y que no encontré respuesta y eso me llevó a investigarlo yo. Él había un concepto que llamaba los escultores. Él decía que el cerebro realmente se podía esculpir, le podíamos dar forma y que éramos los escultores de nuestro propio cerebro si queríamos. Y yo pensé, ¿cómo vamos a ser capaces de esculpir nuestro cerebro? ¿Cómo? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué profundidad tenemos que conocer para entender que esto puede cambiar? Había conceptos como la neuroplasticidad cerebral, que posiblemente te suene, esa capacidad del cerebro de aprender constantemente, pero yo necesitaba bajar eso al terreno. Yo decía, si tú quieres, yo quiero esculpir mi cerebro, ¿cómo lo hago? Y por mucho que buscaba, yo he sido de las que ha viajado muchísimo por todas las partes del mundo, digo, voy a intentar profundizar en esto que ya don Santiago dijo en su momento y no encontré respuesta. Entonces dije, bueno, pues tengo que profundizar yo. Y me puse a estudiar, investigar, probar, trabajar, tratar, a darme cuenta qué significaba esculpir y ahí es donde me metí en todo el mundo de las redes neuronales, de las conexiones entre neuronas, de cómo se transformaba la comunicación cuando dos neuronas se conectaban y empecé a crear la metodología, el método Neurofitness basado en esa obra de don Santiago, pero cómo podíamos bajarlo al terreno para que todo el mundo pudiera entender que no solo podemos esculpir, sino que yo lo que digo es que somos los arquitectos de nuestro propio cerebro, porque un arquitecto ¿qué hace? Sí, claro, Construye desde cero, sí. adapta, reforma, ¿no? Entonces, eso es lo que somos capaces de hacer. Puedes mejorar. Y es fantástico. Exacto.
sabes, Catalina, nadie le da la real importancia al cerebro. O sea, nadie piensa en el cerebro. Estás pensando en entrenar cualquier parte de tu cuerpo, pero nunca piensas en el cerebro o en la Yo mente. sé, para nada. Mira, siempre vamos, yo siempre digo, tiene esa imagen como un pollo sin cabeza. De cuello para abajo, todo lo cuido. Mi cuerpo, la alimentación, el ejercicio, pero de cuello para arriba, si no me molesta, ¿para qué? ¿No? Si no necesito porque no me duele, y yo digo todo lo contrario. La gente se cree que entrenar el cerebro solo lo tienes que hacer cuando lo necesitas, pues porque estoy estresado, tengo un despiste. No, tienes que empezar desde súper chiquitito. Cuanto más pequeño empieces a entrenar, muchísimo mejor. Justamente, el cerebro en la infancia, el cerebro en la edad adulta, digamos, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo podemos entrenarlo? Claro que sí. Pues mira, en función de la fase en la que estemos, el cerebro va cambiando. Cuando tú, por ejemplo, estás trabajando con un bebito, porque yo trabajo desde mamis embarazadas, enseño a las mamis a cómo conectar porque ya hay evidencia científica. Todo esto que os voy a decir es neurociencia, todo tiene evidencia científica, ¿vale? Esto es muy importante porque yo siempre he querido centrarme con áreas y trabajos que ya se ha evidenciado mediante estudios de investigación que esto existe. Lo que yo os cuento no es una fantasía, aunque lo parece a veces, porque cuando tú te das cuenta de que tienes los superpoderes para ir transformando y adaptando tu cerebro a lo que tú necesitas, te quedas boquiabierto, pero es la pura realidad. O sea, este es el impacto que tiene. Todo, pero vamos poco a poco, sí. Es que es fascinante. Es increíble, la verdad es muy bonito porque además a mí me encanta poderoslo contar para que lo podáis probar, porque por mucho que yo te diga, cuando tú lo pruebes te vas a dar cuenta, porque tú misma te vas a ver cambiando, tú misma te vas a ver mejorando y esa es la mejor herramienta que puedo yo darte, ¿no? Yo te darte una técnica y tú probarla. Por ejemplo, cuando estamos hablando, vamos a hacer como un pequeño repasito en las diferentes etapas más importantes. Claro, no puedo ir a los No, años todos, pero pero sí, sí por etapas, como para esta primera toma de contacto para que la gente lo pueda entender. Bueno, pues cuando tenemos un bebito recién nacido hasta los 2, 3 añitos, para que entendamos, ahí ese cerebrito es una auténtica esponja, está aprendiendo muchas cosas a través de ¿qué? A través del tacto. El tacto es muy importante y del tono de la voz, porque un bebé la visión todavía no la tiene desarrollada, no te ve bien hasta que pasa un poquito de tiempo, ¿no? Pero sí el tono de la voz y el tacto es una estimulación para el cerebro maravillosa. Entonces, hablar en un tono de voz muy suavito, el gesticular mucho con ellos, aunque no vean perceptivamente tu cara bien, pero sí notan los gestos y el tacto y justamente unirlo a olores muy agradables, porque el olfato es el único órgano del sentido que va directamente a nuestro subconsciente, va a hacer que ese cerebrito esté muy estimulado, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de los 4 años en adelante, de los 4 años a los 10 más o menos, 10, 12, dependiendo de la evolución del niño, porque hay niños que con 10 años son muy bebés y hay niños que son muy adultos con 10 años, ¿no? Pero para que en normas generales a esa edad ya sí que tenemos que interaccionar de otra manera. A esa edad el lenguaje no verbal impacta muchísimo. Ya te ven perfectamente, su estructura neuronal ya está creada, ya tienen las neuronas. No tienes las redes neuronales. Una red neuronal es la unión de dos neuronas, ¿vale? Pero para que tú entiendas un niño de 4 años y una persona de 90 tienen el mismo número de neuronas. Lo que les diferencian son las redes. Y las redes neuronales. Igual deformado. Exactamente, por eso yo digo que los niños pequeños son adultos en chiquitín, porque son más listos que el hambre. De hecho, ya lo ves. De repente se descargan las aplicaciones, se ponen a hacer cosas que tú ni sabes cómo lo han hecho. Dices, ¿cómo ha aprendido esto si yo ni se lo he enseñado? No, no lo entiendo, claro. Ahí está la famosa neuroplasticidad, ¿no? Pues ahí lo que necesitamos muchísimo es que puedan experimentar, muchísimo desarrollo del órgano del sentido, el tacto, el gusto, la vista, los gestos, que interaccionen, que prueben, que no pasa nada, que se levanten y se caigan, pero que puedan experimentar es una cosa maravillosa, porque además entre los 4 años y los 16, amplío un poco el tramo para contarte esto, sucede una parte fundamental de luego lo que yo he hecho en neurofitness, que se llaman las podas neuronales. Las podas neuronales es un proceso que todos los seres humanos hemos pasado por él.
¿vale? Es un proceso en el cual el cerebro, en función de lo que tú hayas utilizado más, tu cerebrito haya utilizado más, el cerebro decide quedarse con lo que más utilizas, no con lo que más te gusta. Atención, con lo que más utilizas, y desechar, es decir, recortar y podar. Ramón y Cajal lo llamó la poda porque le encantaba el mundo de la jardinería y entonces estaba todo el rato hablando de plantas. Entonces lo llamó podas neuronales, pero es que literal, es como recortar las rutas, las neuronas que no necesitas, esas carreteras, las recortas y las expulsas y te quedas con las que sí. Fíjate si es importante este proceso, que es donde se conforma la personalidad del niño. Increíble. Está clarísimo. Además, Catalina lo explicas muy bien. 12, 10, 11 hasta Sí. 6. Wow, Desde las podas neuronales es desde un poquito más joven, ¿eh? Desde 5 o 6 añitos hasta los 16 aproximadamente, ¿vale? Por eso, para hablar de podas, ese tramo de edad, igual que te he dicho que de los 4 a los 10 es muy importante que estimulemos órganos de los sentidos, de los 10 a los 16 es súper importante no solo que estimulemos, sino que prueben todo lo que les apetezca, incluso que los propios padres les inciten a que prueben. Prueba la música, prueba el deporte, prueba. No obliguemos a hacer determinadas actividades porque a los papás les gustan, ¿vale? Que eso es lo que tendemos a hacer. normalmente. Necesitamos que ese cerebro experimente todo lo que pueda y más, ¿vale? ¿Qué suceder? Aquí voy a hacer como un paréntesis. Que los padres, por lo general, tenemos el no en la punta de la lengua, ¿no? Cuidado, no vayas a hacer esto, o no seas torpe, no te riegues, no te ensucies. Y claro, no dejamos que los chicos, como tú dices, Prueben. inventen, prueben, se caigan, se ensucien, lo que tengan que hacer. Es una etapa, es una Es, etapa. Totalmente. Bueno, y la adolescencia, que ahí podríamos estar hablando un directo entero de adolescencia, porque la adolescencia es verdad que el cerebro se conforma de una manera diferente. Un cerebro adolescente no es lo mismo que un cerebro adulto. Por tanto, las emociones se acumulan en una parte muy importante del cerebro que se llama la amígdala, entonces no están tan centradas como en un adulto. Por eso el adolescente de repente te responde mal o se encuentra un día ríe fenomenal, súper animado y otro día súper triste, no solo por los cambios hormonales que evidentemente también afectan, sino por su estructura cerebral. Entonces, para los adolescentes hay trabajo muy específico de entrenamiento y con los papás muchísimo, porque aquí la interacción de los padres con los hijos también es muy importante que aprendan, ¿no? El padre necesita entender qué le pasa al cerebro de su hijo para poder responder de manera adecuada. Entonces, eso es algo en lo que yo he profundizado mucho porque necesito entender cómo se comporta el cerebro, claro. Ahora, antes de pasar al cerebro en la etapa adulta y las otras etapas, solo quiero saber si es que en este libro, que ya vamos a hablar del método neurofitness, tú nos cuentas sobre esto, porque Claro. poder entender el cerebro real y poder hacer estos ejercicios prácticos Eso es lo que justamente he querido. Mira, este es el primer libro de una trilogía que lo he publicado con Planeta, con Alienta, y lo que estamos haciendo es, el primero ya está, como tú muy bien dices, te habla del cerebro en un lenguaje que tú puedes entender muy bien y bajo al terreno con técnicas prácticas, qué hacer, ¿vale? Es muy importante entender qué tienes que hacer para cuidarte, cómo aprender. Perfecto, ahora sí vamos al cerebro en las siguientes etapas. Eso es. Pues ahora vamos a hablar de la etapa más adulta. Quiero que sepas que el cerebro madura a los 30 años. Hasta los 30 no madura. Que es increíble porque mucha gente dice, ¿cómo que a los 30? Digo, sí, hasta los 30 el cerebro no madura. Y luego a los 40 entra en una etapa que se llama de consolidación. ¿Qué significa esto? Cuando el cerebro madura, biológicamente ya está totalmente conformado, ¿vale? El cerebro ya sabe que a partir de ahí lo que tú tienes que hacer es seguirlo nutriendo con aprendizajes, con vivencias, con experiencias. Fenomenal. Es un momento además, si te das cuenta de los 30 a los 40, que estás como súper activo, quieres aprender cosas, es como que incluso dejas cosas nuevas por otras, o sea, estás muy intelectualmente mucho más proactivo. A los 40, el cerebro, por evolución natural, ten en cuenta que hace 100 años, tener 40 años era ser muy mayor. Uf.
Por supuesto. ¿Vale? Y de hecho, hoy en día, en muchos países, llegar a tener 40 es muy difícil por las situaciones en tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de una persona mayor y tienen 40 o 45 años. ¿Qué es lo que pasa? Que morfológicamente el cerebro a los 40 le dice, bueno, hasta aquí has llegado. Puedes vivir ya para toda la vida lo que tengas que vivir así y ya no te hace falta hacer nada más. Ya no te va a estimular, ya no va a hacer nada porque ya en teoría tienes que mantenerte, por eso se consolida. ¿Qué pasa? Que hoy en día, de los 40 a los 100, hay 60 años de tu vida. ¿Me vas a decir que en esos 60 años de tu vida no vas a hacer nada por ir mejorando constantemente tu cerebro? No. Y ahí es donde hay que encontrar la manera de activar áreas de tu cerebro con neuronas que están sanas, pero que no están activas. Para que no se os olvide, yo las llamo las neuronas Netflix. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque son neuronas que están en su sofacito, viendo series todo el día encantadas, súper sanas, con su cervecita, diciendo yo de aquí no me muevo. Pero ¿qué pasa? Están encantadas. Pero necesitan entender que se tienen que levantar del sofá y ponerse a trabajar, porque ahí es lo que hacemos, una cosa muy importante en el cerebro, que es ampliar lo que se llama la reserva cognitiva. ¿Qué es eso? La reserva cognitiva es el bote salvavidas de tu cerebro. Te voy a explicar casos reales facilísimos. Tienes un estrés tremendo y de repente te me quedas en blanco y no sabes qué hacer. Estás leyendo algo y no consigues retener la información. Tienes un ataque de nervios porque tienes muchísima presión y te bloqueas completamente. En esos momentos, que son cosas que nos han pasado a todos los días, si no tenemos esas neuronas Netflix activas, no pueden venir a tu rescate. Entonces, ese bloqueo te dura más, ese ataque de nervios puede llegarte a una crisis de ansiedad, o sea, podemos hacer que el cerebro no pueda responder. Pero en cambio, si las trabajas previamente, todo eso lo vas a manejar mucho más. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar esas neuronas? Ya nos dirás tú algún ejercicio. Hombre, claro, claro que sí. Claro que sí. Pues mirar, lo primero de todo tenemos que aprender realmente a conocer cómo está nuestro cerebro, ¿vale? Hay un test que se llama el test de las neuronas Netflix, que además está en el libro, que lo vais a ver muy bien y muy clarito, donde os enseño a identificar dónde están vuestras áreas neuronales que están sanas y trabajando muy bien, las que se pueden degenerar y dónde están las Netflix para poderlas activar. Pero vamos a partir de la base de un concepto muy importante que es qué significa alimentar de manera sana el cerebro. Y no voy a hablaros de alimentos. Eso es una de las cosas más importantes. Los alimentos evidentemente son cruciales, pero si no le doy agua y oxígeno a mi cerebro, el resto me da exactamente igual. Mira la importancia que tiene el agua y el oxígeno. Y te voy a explicar cómo. Porque el agua dirá, sí, yo bebo 2 litros de agua, seguro que te cuidas un montón. Pero el cerebro necesita que lo bebas a lo largo de todo el día muchos poquitos. No que te bebas... No que te bebas, mucha gente me dice, sí, mira, me acabo de beber 1 litro de agua. Digo, vale, eso está muy bien para tu cuerpo, pero a tu cerebrito eso le da igual. Necesita tener continuidad. Mantener hidratado todo el tiempo, poquitos, poquitos, poquitos. Exacto, porque ten en cuenta que lo que es la masa encefálica es agua, en un porcentaje elevadísimo. Entonces, no puedo darle agua a las 8 de la mañana y luego dárselo a las 7 de la tarde. Eso no funciona. Mi cerebrito está todo el día trabajando. La de gente que no toma agua. Muchísima. Bueno, este directo, porque qué bueno que lo digas tú, que eres el experto. Sí, porque además esto tiene base, o sea, esto es porque realmente hay una composición acuosa en el tejido cerebral, no es porque sea bueno porque sí, estar bien hidratado es importante, pero el cerebro lo necesita. De hecho, muchísima gente que me viene a consulta, necesito que me ayudes, que me cuides, que me entrenes, no tiene, por ejemplo, memoria a corto plazo y no puede retener información, no pueden estudiar y es porque están deshidratados, no es porque les pase nada. Porque la deshidratación produce muchísima problemática a la hora de retener la información. Y además te da dolor de cabeza. Mucho, sí. No sabes qué tienes y es que no has tomado agua. Eso es, fíjate qué cosa tan sencilla. Y la segunda
es el oxígeno. Pero aquí me voy a parar un segundo porque cuando yo hablo de oxígeno me dirás, pero vamos a ver, Cata, si yo estoy respirando y tú estás respirando, ya estamos dando el oxígeno. Le estamos dando oxígeno a nuestro cuerpo, pero no le estamos dando oxígeno a nuestro cerebro. La única manera real de darle oxígeno al cerebro es con lo que se llama una respiración consciente. ¿Qué significa esto? Inspirar por nariz y expirar por boca como si estuvieras soplando una vela. La única manera de que el oxígeno le llegue al cerebro es cuando inspiro por la nariz, así como estás haciendo. Dominic, fenomenal. ¿Por qué? Porque es la manera en la que si yo inspiro por nariz, mis carótidas, que son arterias que están aquí a los lados del cuello, suben sangre de manera muy potente a mi cerebro y la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Es que es increíble la importancia de respirar conscientemente y de entrenar, o sea, y de hacer ese ejercicio. Exacto. Hay muchas técnicas de respiración, ¿eh? Muchísimas. Yo he creado muchas diferentes, pero te voy a hablar de una sencillísima que se llaman micro recargas neuronales, que es hacer este gesto que acabamos de hacer a lo largo de todo el día muchas veces. Y mira lo que hago, cierro los ojos, porque los ojos forman parte del cerebro. Cuando yo cierro los ojos, mi cerebro por un segundito descansa. Y si encima le estoy dando alimentos, se regenera. Por eso se llaman micro recargas. ¿Vale? Así Maravilla. que eso todo el día. Mira, una sola respiración y yo ya quedé, Ve, a que te relajaste. Es increíble. de verdad. O sea, es increíble. A ver si nuestros amigos que nos están viendo hacen el ejercicio. Es brutal. Es brutal. Es brutal. Eso es lo que te decía, que yo te voy a ir dando herramientas que luego tú las vas a probar y vas a darte cuenta en ti que funcionan. O sea, no va a hacer falta que nadie te diga nada, lo vas a probar tú. Entonces yo creo que eso es súper importante. Quisiera consultarte acerca de la meditación. ¿Qué beneficios tiene directamente? Oh, muchísima. Mira, la meditación para mí es un capítulo muy importante dentro del neurofitness por varios motivos. Uno, porque yo he creado meditaciones específicas para que todo el mundo lo pueda hacer. Lo más importante, las meditaciones hay muchísimas tipologías, igual que el mindfulness, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas. Para mí lo más importante es empezar con el silencio neuronal. ¿Qué es eso? El silencio neuronal es la única manera en la que tu cerebro durante 6-7 minutitos descanse. Y para ello yo he creado dos cosas muy importantes. Música que yo compongo específica para el cerebro, que la podéis encontrar en cualquier plataforma de música, me buscáis como artista y hay 9 discos llenos de música binaural. Importante que os pongáis los cascos, cerréis los ojos y os dejéis llevar. Esa es una primera manera increíble de meditar, ¿vale? Simplemente escuchando los sonidos de la música. Y la otra es que yo también en el canal de YouTube, yo tengo mucho contenido gratuito para todo el mundo que quiera, tengo visualizaciones de 6-7 minutos para llevarte este silencio neuronal. Entonces, si tú todos los días o escuchas una canción binaural o haces una visualización, le estás dando una calidad de vida al cerebro que te incrementa la salud cerebral por 5. Fíjate, simplemente 6-7 minutos al día, no pido más. Bueno, Entonces, es sentarse así, y así como comes, así como te lavas los dientes, así como te vistes, claro, vamos, el vamos. silencio neuronal. Entonces, esta es la primera parte para empezar ya a iniciarte en la meditación. Hay gente que me dice, Cata, yo no puedo estar 20 minutos, ni media hora, ni 45, ni una hora. Bueno, vas a poder si quieres, pero si no tienes tiempo o tienes mucho estrés, lo mínimo que te voy a pedir es que hagas esos 6-7 minutos. A partir de ahí, ya podemos probar 20, empezar con 20 y ya de 20, si puedes pasar a 30 y a 45. A nivel terapéutico, es decir, cuando de verdad hay una mejora terapéutica es a partir de los 20 minutos. 20 minutos, media horita, ya si llegas a 45 es la bomba, ¿vale? Podrías decir que es el beneficio directo de la meditación. Mira,
Literalmente hay unas estructuras que están justo aquí debajo, en donde están muy cerquita delante de los lóbulos de la oreja aquí, ¿vale? Que Sí. se llaman las ínsulas. Las ínsulas son estructuras cerebrales que son la mayor conexión contigo. Por tanto, la meditación lo primero que va a hacer es bajarte el cortisol, hormona del estrés, bajarte la adrenalina, hacer que conectes contigo y te escuches a ti mismo. Por tanto, te va a equilibrar tu sistema emocional, ¿vale? Va a hacer que veas todo desde una perspectiva muy distinta. ¿Cuántas veces nos ponemos a proyectar y pensar todo lo negativo que nos va a pasar, que luego no pasa, pero lo tienes en tu cabeza? La meditación te frena esos pensamientos y te conecta. Entonces, beneficios todos y más. Es súper saludable, súper. Fantástico, Catalina. Bueno, para que sepas, soy maestra de meditación, así que sí, para mí la meditación me cambió la vida. Es una herramienta Brutal, de totalmente. todos los días, pero qué bueno, quería escucharte a ti, que eres la experta, con la relación con el cerebro puntual. Increíble, increíble. O sea, yo es una de las cosas que más puedo recomendar, porque tú que sabes muchísimo de eso, yo medito diariamente, a mí también me ha dado la vida. O sea, me ha conectado con mi esencia de la manera más pura. Y conocerte a uno mismo, porque tienes muchísimo ruido en tu cabeza, mucho miedo, muchas angustias, mucha presión. La meditación te para, te frena todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que no hay cosa que más pueda recomendar que meditar, desde luego que sí. Y voy a incluir tus audios y los puedo escuchar, están Sí, pues, sí, estamos en todas las plataformas, pues Amazon Music, Apple Music, tú me buscas como artista, Catalina Hoffman, y ahí vais a ver Meditación y Cerebro, entonces hay 9 discos, maravilla. muchísimas canciones, Genial. Ah, hoy mismo, en la tarde, te empiezo a qué escuchar. bien, y luego me cuentas si te gusta, espero que sí. Encanta. Bueno, estaba el agua, el oxígeno y bueno, Como base y silencio neuronal. Agua, oxígeno y el silencio neuronal es el pilar básico para una correcta salud cerebral, de base, de principio, ¿vale? El segundo bloque sería la generación de pensamientos. Nuestro cerebro genera entre 60 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 70% son negativos, de ya, base. ya. De base estamos mal. Y los pensamientos negativos, encima, te generan y te desgastan muchísimo, te generan mucha energía. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar eso? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cerebro no se vaya en esa rueda de pensamiento fijo constante? ¿Vale? Ahí es donde entran una de las grandes técnicas estrella del neurofitness, que son las podas neuronales artificiales. Todo lo que en el proceso de infancia y adolescencia tenías que haber hecho, no siempre lo haces de manera correcta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido todos la suerte de tener la infancia en la que hemos probado de todo, porque muchas veces no tenemos el entorno adecuado, porque por muchos motivos, eso no siempre pasa. Si pasa es genial, pero si no pasa no. ¿Eso significa que tú no puedas enseñarle a tu cerebro a eliminar lo que no necesitas y a quedarte con lo que sí te gusta? No. Entonces hay muchas técnicas de podas neuronales artificiales, porque en función de todo lo que quieras sacar o lo profundo que esté el pensamiento, tienes que ahondar un poquito más o no, pero lo que sí es muy importante es la base. Y la base es que es una de las cosas que yo enseño al entrenar, es la escritura involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Estamos muy acostumbrados a escribir pensando. Voy a hacer la lista de la compra. Voy a apuntar estas cosas para que no se me olviden. Voy a escribir mi diario. ¿Qué es lo que he hecho hoy? Todo eso lo hace la corteza cerebral, el pensamiento consciente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay toda una estructura por debajo de la corteza cerebral. Eso es el subconsciente. La corteza tiene el 30% de la información y el subconsciente tiene el 70%. Ay, ay, ay. ¿Cómo libero mi cerebro de esos pensamientos negativos? Escribiendo sin pensar. Entonces, esta técnica se llama el cuaderno de las emociones. Tenéis que tener cuadernos con hojas blancas. Súper importante. No pueden ser ni rayadas, ni cuadriculadas, ni con dibujitos. Blancas. Para que el cerebro no se distraiga. Si yo escribo en líneas, ¿qué voy a hacer? Ay, voy a ver para no salirme.
Sí, ya estás ahí encasillado en una... Ya la hemos liado, ya estoy inconsciente. Yo necesito tener una libretita de hojas blancas que en el momento que tenga pensamientos, sentimientos, emociones o sensaciones negativas o que no me hacen sentir bien, lo escriba. Por ejemplo, estoy triste, tengo miedo, estoy angustiada. Puede ser una palabra, puede ser una frase o puede ser un texto, pero sin pensarlo. Ahí al cerebro le estoy diciendo, no te quedes aquí dentro con la información mala, sácalo. Igual que tú un papel que no necesitas lo tiras a la basura, un pensamiento que no necesitas también lo tienes que tirar a la basura. Y lo tiras a la basura a través de la escritura. No Mira. puede ser con el celular, no puede ser con el ordenador, no puede ser con nada que no sea escribir, ¿eh? Eso también lo digo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver directamente? El... Las rutas neuronales, como muy bien te he explicado antes, como yo lo que hago es profundizar en tus redes neuronales, el cerebro tiene unos caminos ya hechos. Esto es como cuando vas con el coche y vas al trabajo siempre por el mismo lugar. Ya te lo sabes de memoria, ya ni piensas, tú llegas. Y de repente te encuentras con que hay un accidente y tienes que tomar una salida y te descoloca totalmente. Porque al principio es, ¿y ahora esto dónde me va a llevar? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar? Y te pones nervioso. Bueno, pues la escritura es esa salida que te descoloca, pero que luego una vez la aprendes, encuentras un camino y sale. Me encanta ese ejercicio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Sabes Totalmente. qué? Hace algunos años, cuando empecé en este camino de persona hacia adentro, etcétera, um, hice ese ejercicio a manera autodidacta, no ese ejercicio uno parecido, que me empecé a analizar por un día qué me decía, cómo me hablaba. Qué importante. Y bueno, pues ya viste que es el 70%, yo quedé horrorizada porque me Pero, insultaba. pero mira, ese ejercicio que tú has hecho, querida, es importantísimo porque una de las bases de la conexión contigo es la manera en la que te hablas. El cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si tú te hablas feo todo el día, no lo voy a conseguir, qué horror, no me va a salir, qué miedo. Tu cerebro se cree eso y te va a organizar toda la neuroquímica, la adrenalina, el cortisol mala para que eso lo sientas y te pase. Pero en cambio, si tú transformas en qué horror, no lo voy a conseguir en no, estoy cansada, pero voy a intentar hacerlo mejor, simplemente eso. No estamos hablando aquí de ser happy, happy, todo está bien, no, vamos a ver, todos tenemos situaciones, pero si cambias la manera en la que te hablas a ti mismo, tu cerebro te va a escuchar y va a crearte toda la arquitectura para que eso sea así. Entonces, ese ejercicio que hiciste es muy importante, mucho. Catarina para mí fue magia o bendiciones o como le quieras decir. Bueno, primero me quedé Sí, espantada, pero espantada, o sea, nos insultan. alucinada, Y claro. después, Dios mío, si yo me trato así, ¿qué espero que el resto me trate? O sea, horror. Y dije, voy a cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Y bueno, ahí empezó un trabajito que no fue de la noche a la mañana. No, claro. Pienso que lo hice bastante bien porque todavía me sigo corrigiendo en algunas cosas, pero mi vida cambió. Y Ay, mírate, lo estupenda que estás. desaprender para aprender, como tú dices, esas podas. Eso es. Es muy importante. Una de las primeras cosas que tú has dicho que es lo más importante es voy a conectar conmigo y conocerme. Que no nos conocemos a nosotros mismos, que no queremos ni pararnos a pensar, porque hay cosas que pueden no gustarnos y hay cosas que tenemos que enfrentar. Pero es que es importantísimo, como muy bien has dicho tú, yo tengo una frase que es que no se os va a olvidar. Lo que tú piensas, sientes, y lo que tú sientes, irradias. Ay, qué Si lindo. tú piensas mal de ti, vas a sentirte mal y vas a irradiar. Pero si tú piensas bien, te vas a sentir bien y eso es lo que vas a irradiar. Entonces, eso es una conexión absoluta, ¿no? Y eso es lo que tenemos que todos llegar a conseguir. El poder de la mente y del cerebro. Impresionante, Y sí. no olvidamos que existe, pero ahí está. Totalmente, querida. Es un superpoder. Es que está en nosotros. O sea, lo más importante y impactante es que nosotros podemos hacer posible que todo cambie. Nosotros con nosotros mismos. No necesitamos nada de fuera y eso es lo que la gente no ve.
Nos educan al pensamiento horizontal, ¿no? A que todo lo que me rodea es lo que hace que yo me sienta así. Si esa persona está triste, yo estoy triste. Si me grita, ¿qué le he hecho yo? Siempre es lo de fuera me afecta como estoy. No es así. La realidad del cerebro es el pensamiento vertical, es la conexión de tu cerebro, las células nerviosas de tu cerebro, con las células nerviosas de tu corazón, que ya hay evidencia científica que existen. Literal, y esto es de hace relativamente pocos años, es increíble. Pero ya hay evidencia de que hay conexión a nivel nervioso de tu cerebro con tu corazón y de tu corazón con tu intestino. Ese es el pensamiento vertical. Lo que a ti te sucede, si yo hoy te digo, tengo miedo, estoy angustiada, tengo susto, porque creo que esa persona me va a hacer daño, Uy, que eso pasa muchísimo, yo te diría, frénate ahí. Tu sentir es la angustia, el miedo. ¿Por qué no cambiamos tu sentir? Olvídate del mundo exterior, olvídate de que hay una persona que tú interpretas que te quiere hacer daño. Puede ser verdad o no, pero ¿cómo cambias tu sentir? Esa angustia, transfórmala. Tú puedes hacerlo, evidentemente necesitas herramientas, solo por arte de magia no, pero con las herramientas adecuadas sí puedes. Entonces, entras en un momento de conexión contigo y de calma que independientemente de lo que pase fuera, tú vas a estar bien. ya, queremos saber todo sobre esas técnicas, esas herramientas. Y bueno, acerca del libro, del método, ¿cómo podemos saber más de este Sí, bueno, te lo voy a enseñar, mira, lo tengo aquí. lo Este, tiene en la web, pero sí, lo tengo en la web, este es Neurofitness. ya, Bueno, es muy fácil porque es un cerebrito y unas pesas. En este libro todo esto que estamos hablando se baja al terreno con técnicas prácticas como las que os estoy contando, el cuaderno de emociones, los tipos de respiraciones, hablo de meditación, así que esa parte te va a gustar mucho. Y luego también entro en momentos de nervios, ansiedad, también en bloqueos. Hablo, por supuesto, que además me gusta mucho porque la segunda parte de este libro sale en octubre, donde ya profundizo todavía con más técnicas prácticas. Sí, es una trilogía para que sea muy fácil y muy agradable de llevar, ¿no? Es como un manual. Al final, más que un libro, es un manual. cómo entrenar el cerebro, o sea, Sí. ¿Cómo te tienes que cuidar? Y te doy todas las técnicas posibles para que aprendas a cuidarte y las utilices cuando lo necesites, ¿vale? Que yo creo que eso es muy importante. Porque, mira, hemos pasado por mucho estos últimos años. Es una realidad, ¿no? Nos ha cambiado mucho la vida, nos ha parado de golpe y a nivel emocional ahora te diría que estamos más tocados que nunca, más alterados que nunca, porque todo el mundo pretende volver a la normalidad no habiendo normalidad total, porque seguimos teniendo muchos problemas de muchas áreas y ámbitos, ¿no? Y eso hace que tu cerebro también pierda mucho la conexión consigo y tenga mucho más miedo, tenga mucho más angustia. Hay gente que nunca en su vida había vivido una crisis de ansiedad y ahora las están viviendo, o que están muy nerviosos, o una autoestima mucho más bajita, o miedo por la salud, ¿no? Entonces, es importantísimo aprender a que todo eso lo podemos cambiar y mejorar, porque hay técnicas que te elevan el sistema inmunitario, hay un montón de cosas que te equilibran a nivel emocional. Entonces, creo que es importante esto que es muy científico, yo lo he querido bajar a un terreno en el que sea muy entendible y coloquial, porque si no es muy difícil. no, Si no, yo si me no, pongo... y no, una persona que no sabe de esos temas es difícil Total, por eso lo que he querido es poner al alcance de todo el mundo, igual que en todas las cosas que tengo, que ya sabes que hay muchísimas que yo no quiero que nadie me diga que no puede aprender a cuidarse si quiere hacerlo. Entonces, para mí ha sido muy importante crear un club que se llama el Club Neurofitness, totalmente gratuito, donde todos los días reciben un email mío con un vídeo hablando del cerebro, un ejercicio, con consejos. Luego aquí en las redes, pues como veis, aquí en Instagram pongo muchísimo contenido, en TikTok. Bueno, lo que quiero es que la gente aprenda, ¿vale? bien. Y que conozca. Para mí eso es súper importante. Pues fantástico. Yo estoy segura que después de este live todos van a buscarte, a ver todas las herramientas, porque es algo muy interesante y Sí, urgente sobre todo. No podemos súper. no darle la importancia que requiere. Catalina, muchísimas gracias por A esta ti, querida. generosidad en compartir. Gracias, gracias.
A ti, es un placer y sobre todo para mí es muy bonito el que podamos, que tú también te dedicas a este mundo, ¿no? Del cuidado, del dar, del poder aportar tu granito de arena, que seamos conscientes de todo lo que se puede hacer y que el cerebro puede mejorar siempre. Que no nos digan que ya no se puede o por los años o por la situación en la que uno esté, porque no es verdad. Qué bueno saberlo. Hay todos a mejorar, siempre. Catalina, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Gracias a ti, querida. ¡Mua! Feliz día. Chao. Chao, chao.